Bendiciones para todos. Los invito en este video a ver un tema sobre la fe. El segundo video que estamos exponiendo, ustedes recordarán que el anterior se trató acerca de un versículo que está en Romanos capítulo 10, verso 17, a donde nos dice: así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar un versículo de Hebreos capítulo 11, verso 1, a donde dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Subrayo estas palabras: fe, certeza, espera, convicción y no se ve, porque esto tiene que ver mucho para poder comprender qué cosa es esta palabra fe. Ahora bien, ¿qué es fe? Fe del hebreo es emuná. Literalmente significa firmeza, seguridad, fidelidad, fielmente, firmemente, honradez, lealtad, veraz, verdad. Todo esto significa la palabra fe. Ahora, del griego, esta palabra significa persuasión, es decir, credibilidad, convicción de verdad religiosa o la verdad de Dios, especialmente confianza en Cristo para la salvación o para la salud, constancia en tal profesión, por extensión el sistema de verdad religiosa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En sí mismo, fe, fidelidad, fiel, gracia. Todo esto significa la palabra fe. ¿Qué es certeza? La siguiente palabra muy importante para poder entender qué cosa es fe, ¿verdad? Del griego quiere decir estar completamente seguro o convencido, ser ciertísimo. Qué importante es esto. De manera que muchas veces nuestra fe fluctúa, nuestra fe falla. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, convencidos de lo que hemos creído. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra certeza quiere decir desierto. Número 1, conocimiento seguro y claro de algo. Dice nada más, fe significa conocimiento seguro y claro de algo. Número 2, firme adhesión de la mente a algo conocible. La fe debe de estar muy bien cimentada en nuestra mente hacia algo conocible sin temor de errar. Continuamos. Esta palabra conocimiento, pudiéramos pensar que no es necesario, pero tiene que ver precisamente con lo que es la fe. Esta palabra conocimiento del hebreo es dar, que significa ciencia, inteligencia, saber, sabiduría, sentido. Quiere decir que una persona, entre más conozca de la palabra de Dios, más fe va a tener. Entre más conocimiento adquiera de la palabra de Dios, él va a estar más seguro de lo que cree. ¿Por qué? Porque así lo dice el texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estamos mirando qué cosa significa esto, ¿verdad? Certeza, convicción, conocimiento. Ahora, otra palabra del hebreo, yadá, raíz primitiva, que quiere decir conocer, propiamente asegurar al ver, usado en una gran variedad de sentidos: observación, instrucción, comprender, descubrir, discernir, distinguir, docto, entender, inteligencia, examinar, saber, sabio, etc. Yo le expongo a ustedes lo que el diccionario Strong precisamente nos da a conocer, y no quiero omitir ninguna palabra
de lo que está en el diccionario. Continuamos. En esta palabra, conocimiento quiere decir reconocimiento del griego, dice pleno, discernimiento, reconocimiento, ciencia, conocer. Otra palabra del griego, familiarizarse por completo con reconocer bien, conocido, comprender, reconocer, entender, informarse, saber. Todo esto se necesita para adquirir una fe genuina. Otra palabra del griego, de un verbo primitivo, conocimiento quiere decir conocer, saber, absolutamente entender, informar, cerciorar, comprender, llegar al conocimiento. Así es que noten ustedes, todo esto quiere decir esta palabra fe, certeza. Ahora, ¿qué es convicción? La palabra convicción del griego elegos quiere decir prueba, certeza. Nos lleva a lo mismo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción del diccionario real de la Academia Española quiere decir convencimiento. Ahora, ¿cómo vamos a tener certeza, convicción, conocimiento, convencimiento? Por la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a una cita, a manera de ejemplo, en San Juan capítulo 5, verso 39, el Señor Jesús escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesús, después de haber sanado a un paralítico, les dice a los judíos precisamente: si ustedes escudriñan las Escrituras, se van a dar cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir, ustedes pueden conocerme a través de la Escritura, pueden tener fe a través de la Escritura en mí. El salmista, en el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová. Él demanda a Dios una cosa, dice, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiere decir, para escudriñar en su templo. Esa palabra escudriñar quiere decir inquirir, ¿verdad? Esto hacía el salmista, de manera que esto es importante para poder saber qué es fe. En el versículo 2 de Hebreos 11, el verso que sigue al primero, que ya veíamos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este versículo dice: por ella, sí. ¿Por quién? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿De qué antiguos se nos habla aquí? ¿Sí? Vamos a ver el verso 3 y después nos vamos al versículo 4. Este versículo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo lo quiero apartar para un video más que yo quiero titular Fe y Palabra. Nos vamos al versículo 4, porque aquí están los antiguos que dan testimonio precisamente de su fe. Y aquí vemos precisamente a uno de los primeros antiguos que dan testimonio de lo que es la palabra fe. ¿Quién? Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es conocer que Abel es uno de los primeros testimonios en la Biblia
de lo que es un hombre de fe. Vamos a Génesis capítulo 4 y vamos a leer 8 versículos que nos hablan precisamente de Abel. Dice aquí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín significa adquisición. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vemos que Eva quedó muy contenta de haber adquirido a un varón como Caín. Yo quiero suponer que ella pensó que Caín sería el hombre de la promesa que vemos en Génesis 3:15, del cual vendría la simiente de la mujer, ¿verdad?, que golpearía a Satanás o a la serpiente en la cabeza. Por eso le puso Caín, que quiere decir adquisición, y lo dijo aquí con mucha alegría, ¿verdad? Por voluntad de Dios he adquirido varón. El verso 2: después dio a luz a su hermano a Abel. Abel quiere decir exhalación o lo que asciende. Y Abel fue pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra. Un pastor de ovejas y un trabajador de la tierra. El verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El verso 4: y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a ver por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque el verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El verso 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El 7: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando nosotros vamos a la Biblia de las Américas, le quiero explicar este texto. Dice: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esta fue la advertencia que Dios le dio, la exhortación que Dios le dio a este hermano malo, porque lo vamos a ver más adelante. En el verso 8, dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Como ustedes pueden ver, no consideró la advertencia que Dios le había ya hecho en el versículo 7 que usted leyó conmigo. Caín cayó bajo la tentación de su maldad y cometió el primer crimen en la historia de la humanidad, matando a su propio hermano menor. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vamos a una de las epístolas primeras del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 11 y 12, dice: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. De manera que usted puede ver por qué la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios, porque vemos aquí que él era malo, sus obras eran malas,
su ofrenda era una simulación, pero no tenía la intención, la fe, la consideración suficiente como para ofrecer una ofrenda a Dios. Él era, aquí lo dice el apóstol Juan, era del maligno. Y dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. De manera que podemos mirar aquí el fruto del primer pecado del padre de estos muchachos, o de los padres de estos muchachos. Aquí vemos las consecuencias de la desobediencia de Eva y de Adán, traer sobre sus propios hijos un crimen terrible. El sacrificio de Abel es prueba de un carácter de fe. Como ya vimos, es uno de los primeros antiguos que dan testimonio de lo que es la fe genuina. Vemos en su carácter fe, humildad, reconocimiento, obediencia a Dios, mientras que la ofrenda de Caín es prueba de un carácter altivo que trató de imponer su propio culto hacia Dios. Conocían, sabían quién era Dios, pero no quiso humillarse y de alguna manera depender del sacrificio o de la ofrenda que su hermano menor estaba ofrendando hacia Dios. A pesar del posible conocimiento que ellos tenían de Dios, no fue lo suficientemente humilde para entrar dentro del carácter de fe de su hermano Abel. Suponemos, por la Escritura, que Abel, como también Caín, sabían que Dios demandaba no solamente a ellos, sino a sus padres, en este caso a Adán, el sacrificio de animales inocentes para la expiación del pecado, pecado que sus propios padres cometieron al no creerle a Dios cuando Dios ya había revelado, ya había hablado, ya les había dado a conocer, ya les había advertido lo que no debían haber hecho. Cuando nosotros vamos a manera de ejemplo a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, ustedes pueden ver aquí que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Noten, aquí dice: mandó Jehová Dios al hombre. Quiere decir que Adán no desconocía, él debió haber tenido fe en esta advertencia. Dios advirtió a Adán, le habló, le dio a conocer. Adán no ignoraba, porque Dios ya le había ordenado: de todo árbol del huerto ustedes podrán comer. El verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Si fe requiere certeza, requiere conocimiento, requiere convicción, entonces Adán y Eva tenían el conocimiento, tenían la certeza de lo que Dios les había advertido que ellos no hicieran, mas sin en cambio el conocimiento que adquirieron no lo obedecieron. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3 del verso 1 al 6, miren, usted quizá ha leído muchas veces estos versículos, pero vamos a observar algunos importantes detalles. Pero la serpiente era astuta. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que a Satanás se le llama la serpiente antigua, Satanás. De manera que aquí podemos ver que Satanás, a través de esta serpiente, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. ¿Te da usted cuenta?
La serpiente, Satanás, sabía que Dios ya le había dicho a la mujer, noten, con que Dios os ha dicho, que si no ignoraba, no comáis de todo árbol del huerto. El verso que sigue. Pero la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Quiere decir, ellos ya sabían, tenían conocimiento, estaban convencidos. Eva lo está diciendo aquí. El verso que sigue. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Noten, Eva lo dijo Dios, que si Dios nos dio a conocer, ¿dan cuenta? Sabemos por Dios que no podemos comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted podrá mirar, bueno, entonces, si la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿por qué ellos pecaron? Porque aunque ellos tenían el conocimiento, no le creyeron a Dios. De manera que vamos a ir ordenando este tema. Fe es certeza, quiere decir, fe es conocimiento. Adán tenía conocimiento, pero su fe no funcionó porque no le creyeron a Dios. De manera que nosotros, para poder tener una fe genuina, necesitamos conocer, estar convencidos, tener la certeza, la convicción suficiente, pero creer lo que sabemos, hacer, obedecer a lo que hemos sido advertidos, aconsejados, enseñados por la palabra de Dios. Entonces es cuando nosotros podemos dar también testimonio de una fe genuina. Continuamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí estaba la palabra de Dios de por medio a la palabra de la serpiente, o sea, del mismo Satanás. Aquí, Eva y Adán tenían el deber, la obligación de creerle a Dios y no a nadie más, para que su fe fuera genuina y no pecaran y trajeran las consecuencias a su vida, no solamente del pecado, sino también de la muerte. De manera que aquí la serpiente puso en evidencia la advertencia, el conocimiento que ya Dios les había dado y que hoy solo a ellos les quedaba obedecer a Dios y rechazar la insinuación que Satanás les estaba haciendo. El verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si ustedes notan, Adán y Eva sabían todo el bien y estaban disfrutando todo el bien de Dios. Lo que no les dijo Satanás es que ellos ya estaban viviendo todo el bien de la creación que Dios había puesto bajo sus órdenes. Hoy, lo que Satanás pretendía es que además del bien, conocieran el mal. El verso que sigue, y vio la mujer que el árbol era bueno. Si usted nota aquí, sus sentidos fueron perturbados. Eva le dijo a la serpiente que Dios no les permitía ni siquiera tocarlo. El sentido de su tacto. Ahora, el sentido de su vista. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió.
su sentido del gusto, le hizo sentir agradable el fruto y de esta manera compartirle a su pareja. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se dan cuenta? Si ustedes notan, veíamos en los versículos anteriores que uno de los primeros antiguos que dio testimonio de su fe y que fue un hombre bueno y que fue un hombre justo fue Abel. Si nosotros comparamos este testimonio con el testimonio de sus padres, fue completamente un contraste. Aun cuando Adán y Eva sabían lo que no deberían de hacer, lo hicieron. Quiere decir que no le creyeron a Dios. Cuando nosotros vamos, a manera de ejemplo, a un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3, miren qué advertencia nos da el apóstol Pablo en estos pasajes. Dice, porque os celo con celo de Dios. Quiere decir, un celo bueno, no un celo humano o malo. Celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura a Cristo. Quiere decir, una esposa virgen, pura, para su esposo, Cristo. Pero el verso que sigue, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice nada más, los sentidos espirituales, los sentidos físicos de Adán y Eva fueron, aquí dice aquí, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Qué advertencia tan importante en este tiempo! Es triste ver que muchas personas hoy se dejan llevar por una falsa fe. No una fe de convicción, no una fe de certeza, no una fe de convencimiento o de conocimiento a través de la palabra de Dios, sino una fe que solamente los mueve por intuición, por emoción, por sensación, por motivación y no por convicción. ¿Se dan cuenta? Esto abunda hoy en día. Hay muchas personas que si ven creen, si no, no creen. Si sienten creen, si no, no creen. Y yo les diría, si vamos a adquirir fe por ver, por sentir o por sentir una emoción y no por tener la convicción, entonces ¿a dónde quedan las Sagradas Escrituras? ¿Se dan cuenta? Hoy en día muchas personas carecen de una genuina fe. ¿Por qué? Porque toman muy en poco el conocimiento de las Sagradas Escrituras. No saben de la Biblia, no conocen de la palabra de Dios, no entienden que entre más conozcamos de la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra confianza en Dios es de convicción. Qué importante es entender esto, sobre todo, como lo decía, ¿verdad? Fe es la certeza, quiere decir tener conocimiento. Es la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que aunque no veamos a Dios, aunque no veamos muchas de sus promesas, pero tenemos la necesidad de creer en la palabra de Dios. Esto es fe. Bueno, en los sacrificios que vemos en la Biblia, como en este caso mencionábamos, uno de los primeros testimonios que fue Abel, vemos por el versículo 4 de Hebreos 11, Abel era justo, era bueno, y estos sacrificios de Abel ya prefiguraban el futuro sacrificio del Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Decía, Abel era justo y Abel ya en su muerte, su sangre tipificaba ahora en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 23, verso 29 al 36, vemos una pronunciación de juicio que nuestro Señor Jesucristo le hace a aquellos escribas y fariseos de su tiempo. Mateo 23, 29 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Y aquí menciona desde la sangre de Abel el justo hasta la muerte de Zacarías, hijo de Berequías, que matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí está la sentencia. En el verso 37, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta advertencia, esta sentencia, muchos judíos no la creyeron, no la entendieron, no la percibieron. Se cumplió aproximadamente 37 años después de esto, cuando vino Tito, aquel general romano, y llegó a Jerusalén y mató a muchos judíos, y el templo de Herodes fue quemado a fuego. Bien, vemos por estos pasajes de la Escritura que la sangre de Abel clamó justicia sobre la tierra, pero también vemos en la Escritura que la sangre de Jesucristo trajo el perdón y la salvación para todos los que creen en Él. Cuando nosotros vamos a Hebreos 12, versículo 24, dice la Escritura: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Quiere decir que este sacrificio fue mucho mayor y más importante que la muerte y la sangre que Caín derramó en su hermano Abel. Cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7, comparando este texto, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros nos vamos una vez más a la epístola de los Hebreos, capítulo 11, verso 2, acuérdense que dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio
los antiguos. Así es que nosotros vemos que uno de estos antiguos fue precisamente Abel. Ahora, hay un segundo antiguo que es Enoc, y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Estos versículos ahora nos hablan de un segundo personaje que nos da ejemplo de fe. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra, traspuesto, quiere decir fue transferido, fue transportado, cambió de un lugar a otro. Quiere decir, desapareció para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un segundo ejemplo en los muchos que en todo este capítulo 11 de Hebreos nosotros conocemos. El verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir que existe y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que premia, que recompensa a los que le buscan. Bueno, vamos a Génesis capítulo 5, verso 18 al 24. En este versículo 18 de Génesis 5 nos habla de Enoc. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. El verso 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta palabra caminó quiere decir dirigió su vida, guió su vida con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es el segundo testimonio después de Abel que vemos en la Escritura. Usted sabe que Caín mató a Abel, como leíamos, pero Dios le dio otro hijo a Eva y a Adán que se llamó Set. Y de Set vino toda esta descendencia. Judas, en su epístola, dice que Enoc es el séptimo desde Adán. Y si nosotros continuamos la genealogía, después de ser el décimo de esta genealogía que empezaron a buscar de Dios, fue Noé. Noé también da testimonio que caminó con Dios. Cuando nosotros vemos la necesidad de caminar con Dios, es precisamente a través del conocimiento de su palabra, obedecer su palabra, seguir su palabra, ¿sí? Esto es caminar con Dios, en obediencia a Dios. Tenemos un ejemplo del salmista acerca de esto. El salmista en el Salmo 86, 11, le pide a Dios esto: enséñame, oh Jehová, tu camino. Quiere decir, Señor, quiero que en tu palabra
me enseñes cómo caminar. Dice, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué sentimientos tan nobles, tan humildes, tan dispuestos a obedecer a Dios. Así es que nosotros vemos de Enoc este testimonio, ¿verdad? Que fue un hombre que fue traspuesto por Dios. Dios se lo llevó sin ver muerte, ¿verdad? Como posteriormente vemos también un profeta, el profeta Elías, tampoco vio muerte, Dios se lo llevó, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de lo que Dios va a hacer con la iglesia en este tiempo, en el arrebatamiento que está prometido por Dios a través también de la Escritura. Bien, esto nos hace ver que Enoc tuvo la experiencia de que Dios lo trasladase vivo al cielo, y esto es algo a lo cual su fe colaboró. Bueno, nos vamos a este tema importante, del cual hay muchos, porque vemos, si hacemos una suma de lo que dice Hebreos 11, vemos, como ya vimos, a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, a Moisés y muchos hombres de la Biblia. Hebreos 11, verso 7. ¿Qué dice aquí la Escritura? Ahora está el testimonio de Noé. Por la fe, Noé. Así es que cuando usted escuche, cuando usted lea esta palabra, por la fe, entonces usted se va a dar cuenta que es por el conocimiento que estos hombres tuvieron de Dios y por la obediencia al saber, al ser advertidos o al ser instruidos por Dios, y ellos obedecieron. Entonces esto es una fe genuina. Cuando fue advertido, dice nada más, quiere decir, Dios le dio a conocer a Noé lo que iba a hacer. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Este versículo nos debe recordar el primero que leímos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que Noé, aunque no veía, aunque no percibía lo que Dios iba a hacer, pero tenía el conocimiento, tenía la advertencia y lo creyó. Muchas cosas de la Escritura, aunque no las veamos, pero si Dios dice, hay que creer, aunque no las veamos. Eso es fe, creerle a Dios en todo lo que Él nos advierte. Y ahorita vamos a ver algún ejemplo. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiere decir, su fe lo constituyó en un hombre también justo. Cuando usted conoce y cree, cuando usted sabe lo que Dios enseña, lo que Dios advierte, lo que Dios demanda, y usted cree, usted se convierte en un hombre de fe y justo. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios todo lo que Él es en su verdad y en su justicia. Esto fue lo que le pasó precisamente a Noé. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6, verso 9, vamos a tomar un ejemplo de la historia de este hombre de fe. Estas son las generaciones de Noé, dice Génesis 6, 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿No se le hace parecido el ejemplo
de Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Noé también con Dios caminó. Vamos al versículo 13 de Génesis 6, 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Aquí está la certeza que tenía Noé, que le llevaba a su fe, a creerle a Dios. Dios le dijo: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se dan cuenta? Iba a venir un diluvio, y Dios se lo informó a Noé, y Noé lo creyó. El verso 14 dice: hazte un arca de madera de cofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. El verso 17, por favor. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Así le dijo Dios. El verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Si nosotros vamos a Génesis 7:5, noten: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahí está. Tuvo fe, actuó su fe a través del conocimiento y el haberle creído a Dios. Dice: hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Así es que usted note, nosotros vamos a ver en la Escritura personajes que sabían lo que Dios quería y no lo hicieron. Usted se preguntará en este tiempo: hay mucha gente que conoce de la Biblia y dice que tiene fe. Si lo que conoce no lo aplicamos a nuestra vida, entonces no podemos decir que somos mujeres de fe u hombres de fe. Al contrario, la Escritura dice que le es pecado al que aún sabe hacer lo bueno y no lo hace. Qué tremendo es esto. De manera que aquí tenemos otro ejemplo de lo que es fe. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, y dice la Escritura que él con temor preparó el arca en que su casa se basa, ¿verdad? Y por esta fe condenó al mundo. Bueno, aquí está. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Vamos a un ejemplo. En su segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 6 y 7, una advertencia que nosotros tenemos ahora. Así como a Noé, a hoy se nos advierte a nosotros por la misma palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vino el diluvio y acabó con todos, como Dios se lo había hecho y se lo había dado a conocer a Noé. Le había advertido a Noé que iba a destruir todo, y le pidió que se hiciera un arca para que se salvase él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y si nosotros leemos todos esos pasajes de la Escritura, después del capítulo 6, 7, 8, nos vamos a dar cuenta que vino el diluvio y acabó con todo. Así Dios lo había dicho. Pero Noé se salvó y su familia se salvó. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios lo que Dios les había dado a conocer. Y esto se llama fe. Y su fe lo salvó. Nosotros, si le creemos a Dios lo que Él dice y hacemos lo que Él nos manda, esto se llama fe. Y así como a Noé lo salvó, a nosotros Dios nos va a salvar si le creemos a todo y obedecemos
su palabra. Pedro nos advierte que aquel mundo de Noé, ¿verdad?, pereció negado en agua. El verso 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Se dan cuenta? Si aquellos contemporáneos de Noé murieron ahogados en un diluvio, la palabra de Dios nos dice que estos cielos y esta tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiere decir que el mundo futuro, que esta humanidad ahora va a perecer bajo un juicio de Dios. Ahora dice que por fuego. Cuando nosotros vamos al versículo 10, del 10 al 14, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Quiere decir que hoy Dios quiere ver personas de fe que obedezcan a esta advertencia. Noé fue advertido por cosas que todavía no se veían. Quiere decir, fue advertido que iba a venir un diluvio. Y aunque él no veía la cantidad de agua que iba a inundar la tierra, él le creyó a Dios. Hoy nosotros somos advertidos que viene un juicio de parte de Dios hacia la impiedad, hacia la maldad, hacia la corrupción de este mundo, y ahora viene por fuego. Si usted es de fe, tenemos que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos está advirtiendo. Dios nos está dando a conocer lo que va a venir. Y si nosotros actuamos, como dice aquí, andar en santa y piadosa manera de vivir, y lo hacemos, entonces seremos personas de fe, mujeres y hombres de fe, jóvenes y señoritas de fe, para poder escapar de ese juicio que vendrá, como escapó Noé y su familia. De manera que esto es lo que Dios nos aconseja, lo que Dios nos advierte, y lo tenemos que creer. Necesitamos creerlo, como lo dice aquí: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si lo hacemos así, entonces damos testimonio en este tiempo, como los antiguos dieron testimonio de fe. Hoy nosotros en este tiempo tenemos también la necesidad de dar testimonio de que le hemos creído a Dios todo lo que Él en su palabra nos aconseja, nos enseña, nos advierte y sobre todo también nos promete. Bendito sea Dios. Esto es tener fe. Termino en el verso 12, que dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El verso 13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Se dan cuenta? De manera que, amados, persona que me escucha, un tema muy precioso de fe que yo les comparto, y que hoy más que nunca necesitamos de una fe genuina. Reflexionemos, una fe basada en la palabra de Dios, una fe con conocimiento, pero también con obediencia
a lo que Dios en su palabra nos aconseja. Bueno, solo quiero decirles que en este capítulo nosotros podemos ver testimonios de Abraham, de Sara, su esposa. Podemos ver testimonios de Isaac, de Jacob, de José, Moisés, de sus padres, Josué e Israel, Rahab, una ramera. Y podemos ver en este capítulo 11, del verso 32 al 40, muchos héroes de la fe. Y en este capítulo, como en toda la Biblia, usted puede observar, como lo hemos visto a través de la Escritura, en estos pasajes, todos estos hombres conocieron todo lo que Dios demandaba, lo que Dios aconsejaba, y así lo hicieron. Esto es fe. Volvemos, y con esto quiero terminar, a Hebreos capítulo 11, versículo 1, a donde dice: es pues la fe, la certeza, ¿verdad? Quiere decir, el conocimiento de lo que se espera. La convicción quiere decir estar seguros de lo que sabemos y entendemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, de lo que no se ve. Esto es fe. Le agradezco a Dios que me permita exponer este tema y le pido a Dios que sea de bendición para su vida. Quiero terminar con una oración dando gracias a Dios por su palabra, pero también pidiéndole a Dios que Dios bendiga en todo tiempo su vida y que usted pueda conocer más de Dios a través de su palabra y que usted tenga un corazón dispuesto para creer y hacer todo lo que Dios nos aconseja en este bendito libro, la Biblia, que es la palabra de Dios. Amante Dios y Padre, creador y hacedor de todas las cosas, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias porque me permites exponer esta palabra. Señor, te pido por todos aquellos que vean y escuchen esta palabra, tú los bendigas, Señor. Que ellos sepan que les amas, que tú no estás lejos de sus vidas, que tú quieres que también crean en ti, Señor. Que ellos te conozcan a través de tu palabra. Podemos ver a través de este estudio que nadie puede tener una fe genuina si no es por tu palabra. Nadie puede creer en ti si no es por tu palabra. Nadie puede conocerte, Señor, si no es por tu palabra. Permítenos a todos un corazón en buenas condiciones para creer y hacer lo que tú nos aconsejas, Padre, en tu bendita palabra. En el nombre glorioso y santo de Jesús, bendice, Señor, a todos y cada uno de aquellos que vean este video y lo aprecien como palabra tuya. Padre, que tu Espíritu Santo vivifique cada corazón, cada mente. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.